Bienvenidos a ¿Conoces la Biblia? Bienvenidos a esta nueva entrega de ¿Conoces la Biblia? Bien, pues vamos a abordar un tema del Nuevo Testamento, en concreto un texto no testamentario, y por ser muy famoso, también tiene una exégesis conocida, pero aspectos que no se conocen de él. Vamos a ocuparnos de la parábola del Hijo Pródigo en el Evangelio de San Lucas, otra de las parábolas de la misericordia que en un programa anterior ya les dije yo que abordaríamos. Sobre la enseñanza de Jesús en parábolas no voy a incidir más porque dedicamos un programa entero a eso, a esa manera de mostrarse. Para entender el sentido de las parábolas es importante atender al contexto, así donde se encuentra situada esta parábola. La tenemos en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en concreto a partir del versículo 11, del versículo 11 hasta el 32. Y está entre la parábola de la oveja perdida y la dracma perdida, y a continuación de ella tenemos la parábola del administrador infiel. ¿Y por qué aparece este bloque de parábolas? Bueno, pues aparece porque en el principio del capítulo 15 tenemos una introducción del evangelista en la que se nos dice que se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y ante esta actitud los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a pecadores y come con ellos. Es decir, lo que Jesús va a tratar de justificar en estas parábolas es su manera de actuar. ¿Y por qué esa manera de actuar parece extraña? Para nosotros no lo es, porque tenemos ya 2000 años de cristianismo a las espaldas y tenemos una actitud diferente con el pecado. Ahora bien, el fariseo, recuerden que es un hombre celoso de la ley, cumplidor y que busca un grado muy alto de piedad y de pureza ritual. ¿En qué se está inspirando? Bueno, pues empezar en el libro de los Salmos. Recuerden el Salmo primero: dichoso el hombre que no entra en la senda de los malvados, ni se sienta en la reunión de los cínicos, ni en la reunión de los pecadores. Es decir, el Salmo primero lo que hace es invitar a rehuir la presencia de pecadores. También lo hace el Salmo 26, el cual también pide que no haya relación con el pecador, que haya una especie de vacío entre el hombre justo y el pecador. Leemos un poquitín el Salmo 26, porque tengo ante mis ojos tu benevolencia yendo en tu verdad. No me siento con hombres falsos, ni me acompaño de los fingidos. Aborrezco el consoncio de los pecadores, y con los impíos no tomo asiento. Es decir, la idea es que hay que excluir del mundo de relaciones personales a los pecadores, porque el Antiguo Testamento cree que son un peligro. Igual que un idólatra te puede arrastrar a la idolatría, el pecador te puede arrastrar a su conducta pecaminosa. Por tanto, lo que están diciendo los fariseos no es que sean unas personas insensibles y estén allí en plan malvado, sino que están tratando de cumplir lo que dice la Sagrada Escritura. También la Torá es muy estricta en la relación con los pecadores, ¿no? Así que ellos están simplemente buscando el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús tiene, por tanto, que explicar algo importante. ¿Y qué es lo que va a explicar? Va a redimensionar y a redefinir la imagen de Dios, porque la imagen que han sacado los fariseos a partir de los textos de la Escritura no es la imagen que Jesús quiere transmitir de Dios. Así que lo va a hacer a través de este bloque de parábolas, de cosas que están perdidas: una oveja, una dracma y un hijo perdido. Por tanto, va a hacer este discurso en parábola. Al final terminará con el administrador infiel, para mostrar que incluso la falta de recta intención, sustituida por la astucia, puede ser un medio de conversión. Bueno, y al final Jesús dará su propia
versión del cumplimiento de la Torá, al final de este bloque en parábolas. Pero vamos a lo que nos interesa, a la parábola del hijo pródigo. Lo importante en una parábola es ver los personajes, la trama y el sentido que tienen. Aquí en concreto hay 3 personajes principales. Ha pasado a ser el protagonista de la parábola el hijo. Se llama pródigo por una expresión que ya no se utiliza prácticamente en español. Un pródigo es una persona gastosa, derrochadora. Ya no se usa, salvo en el Código Civil, que todavía existe, se puede inhabilitar a alguien por prodigalidad, pero realmente no, en español esa palabra ya apenas existe. Pródigo es una persona derrochona. Bien, ese ha sido siempre el protagonista, pero también hay 2 personajes más que son tan protagonistas como él. Uno, que es el eje central de la parábola, que es el Padre, porque lo que Jesús quiere definir es la imagen del Padre, el que va a ser para él el reflejo de Dios que le va a mostrar a la gente. Y finalmente tenemos un hermano mayor en el que él quiere que se vean reflejados sus interlocutores, los fariseos, los que le están recriminando el hecho de acoger a pecadores y sentarse a la mesa con ellos. Bien, pues ya tenemos los personajes de la parábola. Para acabar de comprenderla, nos haría falta también conocer el contexto histórico. La gente que está oyendo a Jesús tiene un mundo cultural, un mundo de ideas y un mundo de conceptos. Y entonces, pues, ese mundo es el que nosotros tenemos que rescatar para dar un sentido y para obtener una comprensión más diáfana de la parábola. Para empezar, es un mundo en el que el padre de familia no es un señor como el de hoy en día, en el que la propia sociedad se permite múltiples definiciones familiares y múltiples experimentos sociológicos con el tema. En una familia puede caber a nivel sociológico hoy en día muchos conceptos. El padre de familia en la antigüedad no es el padre de una pequeña unidad familiar con unos hijos y con un cónyuge junto con él, sino que es el jefe de una familia extensa, de una familia adnaticia, en la que entran los hijos, los parientes cercanos y los siervos incluso. Es una persona con autoridad, en muchos casos de vida y hacienda, sobre todo su bloque familiar. O sea, es alguien que perfectamente puede hacer y deshacer con sus hijos y con las personas que tiene a su cargo porque está investido de autoridad. No es un padre que es el amigo de su hijo, que dialoga con su hijo, etcétera, etcétera, como vemos un poco en la pedagogía o la sociedad moderna, o incluso un padre educado por sus hijos, como nos enseña muchas veces la publicidad. Es un modelo de padre totalmente distinto. Pero además hay un concepto muy importante en esta época, que es el del honor. En la sociedad actual el honor pinta poco. Incluso alguna gente lo considera como algo arcaico, fuera de lugar, fuera de tono. Hasta algunos lo consideran como negativo. Pero el honor en la sociedad antigua lo es todo. Una persona sin honor es peor que una persona sin vida. Una persona deshonrada es una persona a la que no le merece la pena vivir. En el mundo antiguo eso era importante, no solo en el mundo bíblico. Sócrates prefiere afrontar la muerte antes que quedar deshonrado. Bien, pues tenemos 2 conceptos que ayudan a comprender la parábola. Y en este caso la gente que está escuchando a Jesús lo tiene muy en mente. Y ahora vamos a ver la realidad. Otro concepto importante cultural es el derecho de primogenitura. Este hijo de la parábola, el menor en concreto, no es el primogénito. Al primogénito le corresponde casi toda la herencia porque va a sustituir al pater familias en el cargo. Y como mínimo le corresponden 2/3 de la herencia, que es lo que pide, recuerden, lo que le pide Eliseo a Elías como legado. Bien, pues el primogénito tiene todos los derechos y el segundo hijo está investido de muchos menos derechos que él. Recuerden el episodio de Jacob y Esaú por la primogenitura. Era algo de gran importancia. Además, el primogénito también tiene derecho a la bendición del padre. Con lo cual, el hijo que salga a los pies del plato no es el primogénito, es el segundo en discordia. Bien, pues ya tenemos una serie de datos que nos van a venir. El que está escuchando la parábola se queda ya un poco desconcertado cuando el menor de los hijos se presenta al padre y le pide que liquide la herencia en vida del padre. Obviamente lo normal en la antigüedad y hoy en día es que uno herede cuando aquel del que uno hereda ha muerto. Pero aquí se pide que la herencia se otorgue en vida, lo cual ya supone
una perplejidad del auditorio. Pero además, lo más sorprendente es que el padre accede y divide la herencia y le da al hijo la parte que le toca, por supuesto mucho menos que la del primogénito, que es el que le tocaba casi todo. Pero accede. La gente ya se quedaría totalmente sorprendida, primero porque el hijo causaría la indignación del público, porque lo considerarían una persona sin honor, un sinvergüenza, un contramodelo de hijo, alguien que merece toda reprobación y todo castigo. Y eso les crearía, como digo, un sentimiento de animadversión hacia él. Pero contra el padre también lo tendrían, porque dice, bueno, ¿y cómo el padre accede? ¿Qué clase de persona honorable se deja intimidar por su hijo pequeño y le reparte la herencia, ¿no? Es decir, tengan ustedes en cuenta que Jesús está exponiendo la imagen de Dios. Y si el fariseo considera a Dios el padre de todo y el soberano de todo, estaría viéndolo como alguien poco honorable, estaría viéndolo como un calzonazos prácticamente. Con lo cual, digamos que la perplejidad y el enfado crece por momentos. ¿Qué ocurre ahí? Muy bien, pues la herencia se reparte y vamos a ver los movimientos, las escenas de movimiento. ¿Qué hace el hijo menor? Se marcha a una tierra lejana. Hay un alejamiento considerable del padre, un alejamiento grande. El hijo menor se ha alejado, igual que un pecador, se ha alejado muchísimo de Dios. Jesús comparte la opinión de los salmos y la Torá de que el pecador está muy alejado de Dios. Eso aparece aquí compartido. Y también comparte la opinión de que ha derrochado todos los dones que se le habían dado. Ha disipado su hacienda viviendo de una manera perdida y disoluta. Eso está en la línea de la doctrina veterotestamentaria. Pero con lo que ocurre, él va a acudir aquí al factor de la experiencia. Es decir, el hijo ha recibido una herencia y la ha dilapidado. Pero las circunstancias van a jugar en contra de él. Aparece el hambre siempre es un elemento recurrente en muchos libros bíblicos. Recuerden Génesis, la historia de José, recuerden la historia de Ruth, también aparece el hambre. Bueno, ¿qué ocurre? Pues entonces, al llegar el hambre, él no tiene dinero y empieza también a pasar necesidad. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. Pero trabajar no trabaja de cualquier manera, porque va a trabajar guardando cerdos. Es decir, un judío va a trabajar pastoreando animales. Para un gentil, que ya de por sí es humillante, va a trabajar pastoreando animales impuros. El hijo menor, que se ha alejado, que ha dilapidado la herencia, va cayendo a plomo en la escala de la degradación. Tiene que irse a un país de fuera, entre los goyín, entre los incircuncisos, tiene que trabajar para uno y tiene que guardar animales impuros. Pero para colmo, a él le gustaría comerse el alimento de los animales impuros, que tampoco se podía comer, pero no le daban ni eso. ¿Sí? Ha bajado todos los escalones de la degradación y ni siquiera puede acceder a participar en alimentos de animales impuros. Bueno, esta caída es la que provoca la conversión. También una idea importante que aparece mucho en el texto bíblico. Recuerden que, por ejemplo, en Deuteronomio, lo que provoca la conversión del pueblo es el mal que sufre, la experiencia del desierto. Recuerden que en los Jueces, lo que provoca la conversión del pueblo es cuando se ven asediados por el mal y por el enemigo. Así que que ya no tiene más escalones que bajar, lo que hace es que recapacita y empieza a pensar. Y se dice a sí mismo que los jornaleros de su padre tienen abundancia de pan, pero él no. No piensa ya en la categoría de hijo, porque al fin y al cabo él sí tiene los conceptos de honor en su mente. Y piensa que si ha deshonrado a la familia, no puede aspirar a recuperar su estatus original. Así que concibe un plan, reconocer el pecado, para conseguir, si no la filiación, que él entiende imposible porque ha roto todos los códigos éticos de la época, al menos sí conseguir que su padre lo haga jornalero y él pueda tener un medio de sustento suficiente y digno. Es decir, concibe un plan en el cual él va a abandonar el mundo gentil, el mundo en el que ha vivido disipadamente, el mundo de la penuria, el mundo alejado de Dios, para acercarse y conseguir un estatus ínfimo. Igual que los pecadores se acercan a Jesús, sabiendo que su actitud y su modo de vida no es el que debiera,
y esperando cualquier cosa de él, igual que la sirofenicia esperaba aunque fueran las migajas. Pues hace eso, y los otros hasta ahí podían llegar a comprender una cierta tara de arrepentimiento, pero él emprende el camino y el pasaje que todos conocemos, el padre lo ve y se acerca a él y bueno, se pone a abrazarlo, a besarlo, etc. Y el hijo, que ve una buena acogida del padre, decide ensayar su discurso y planteárselo, pero el padre no le deja. Y aquí es donde realmente el auditorio empieza a ponerse de muy mal humor, porque el padre, si es digno, tiene que decir, te marchaste de aquí, mira, hijo, tú has dilapidado la fortuna, yo te lo di todo, tú has deshonrado la casa, no pretendas volver aquí ni de jornalero siquiera, no tienes un puesto esta casa. Si tuviéramos que cumplir el Salmo 1 y el Salmo 26, el padre tendría que separarse para siempre de él. No, este no es mi hijo, reniego de él, renegar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hace eso, sino que va y entonces el padre empieza, no dialoga ni siquiera con el hijo. No hay, bueno, hijo, si estás arrepentido, si has venido, no hay ni siquiera un interrogatorio. Bueno, hijo, ¿y tú te has dado cuenta de lo mal que has hecho? ¿Has comprendido que en casa estás mejor que en ningún sitio? ¿Vienes ya con contrición? No dice absolutamente nada. Le basta el gesto del retorno y empieza a dar órdenes a los criados, órdenes de investirlo de nuevo con el estatuto de hijo. La túnica, además la más rica, el anillo, el signo de la dignidad filial, las sandalias, para remediar la penuria del que no tiene ni calzado, y al final el ternero cebado, que es el signo de una gran fiesta, que es el signo de algo que se hace para una ocasión muy especial y organizar una fiesta. La gente del auditorio dice, bueno, pero es que esto no tiene pies ni cabeza. Vale que lo pueda coger, vale que lo ponga a prueba, vale que lo tenga un tiempo de jornalero, vale que, en fin, podría llegar, no debería, pero vamos, podría llegar, pero esto realmente no. Y claro, de repente aparece la figura del público que lo está escuchando aquello, especialmente de los fariseos, del hijo mayor, que se acerca a la casa, oye el baile y pregunta, ¿y esto? Pues mira, ha vuelto uno de los criados, ha vuelto tu hermano y tu padre pues ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Es decir, la idea es de recuperación y de vuelta a la vida, que es lo que Jesús enfatiza que a Dios le interesa, recuperar y dar vida nuevamente. Pero él no lo entiende, sino que responde como el auditorio, con un gran enfado, con un gran enojo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el padre, igual que sale al encuentro del primer hijo, sale al encuentro de este. No hay tampoco un enfado con este hijo, sale para convencerlo, pero al salir se encuentra con el reproche del hijo. Hace tantos años que te sirvo, sin jamás haber transgredido un mandato tuyo, como los fariseos sirven a Yahvé día tras día, año por año, cumpliendo hasta la norma más pequeña, lo cual no está mal. Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y al venir ese hijo tuyo, ojo al tema, ese hijo tuyo que no es mío, que no es mi hermano. Él sí ha renunciado, el padre no ha renunciado a la paternidad, pero él sí ha renunciado a la fraternidad, no lo considera su hermano, sino ese hijo tuyo. Le pasa igual que le pasaba a Adán cuando quiere quitarse la culpa de encima, la mujer que me diste. Bien, pues él reniega de la fraternidad. Dice, ese hijo tuyo que fíjate lo que ha hecho, le recuerda, ¿no? Se ha comido tu fortuna con meretrices. El tema de la meretriz, de la prostituta, de la prostitución, es una metáfora muy, muy recurrente en el Antiguo Testamento para aludir a la idolatría. El pueblo se prostituye cuando va detrás de otros dioses. Es decir, el pecador ha ido detrás de otras cosas, otros dioses, o incluso otros bienes, como puede ser el dinero como alternativa a Dios, se ha prostituido. Y tú vas y le matas el ternero cebado, que es el que se da solo a un huésped muy especial. Recuerden cómo Abraham ofrece ese ternero a los 3 mensajeros divinos que vienen a él. El padre, las explicaciones que le da, no se las da respecto a su hermano. Al primer principio, sino se las da respecto a la actitud que él tiene. Bueno, pero tú has estado sirviendo como un criado porque tú has querido.
Tú estás en mi presencia y todos mis bienes son tuyos. Tú no te has posesionado de los bienes. Tú has querido vivir como un siervo. Esa es una idea que te has hecho tú en tu cabeza. Pero tú podías perfectamente haber vivido como un hijo y haber gozado de los bienes que se te han dado como se le dieron a tu hermano. Lo que tendrías que hacer es alegrarte. ¿Por qué? Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. El pecador para el israelita está muerto. Igual que el leproso, que no puede participar del contacto con Dios, para el israelita está muerto. De hecho, lo excluyen porque tiene el aspecto en la piel de un muerto blanquecino. Por lo tanto, el pecado iba a una muerte social, pero él ha recuperado la vida. Y además, el pecador se ha perdido siempre, está fuera de cualquier contexto, y este se ha encontrado. La idea es la misma que la dracma y la oveja. Dios busca salvar y recuperar lo que está perdido. Y la actitud tiene que ser siempre de alegrarse de que alguien se pierda, de que alguien perdido, se salve. Porque el concepto de justicia de Dios no es el de justicia distributiva, darle a cada uno lo que merece, darle a cada uno lo suyo, darle a cada uno lo que le corresponde en derecho retributivo. No, la justicia de Dios es diferente, es justificar al que es injusto. Si uno ha sido injusto mucho tiempo y al final es justificado, Dios se da por satisfecho. Si uno ha obrado el mal durante mucho tiempo y al final ha llegado a obrar el bien, Dios ha conseguido su objetivo. Esa es la aplicación que le quiere dar Jesús a aquellos que no entienden. Dice, bueno, es que estáis mirando el plan de Dios de una manera mal enfocada. Usemos un término televisivo. No estáis viendo cuál es su objetivo real. Su objetivo real es que aquel que obra el mal, que aquel que obra la iniquidad, que aquel que obra la injusticia, deje de obrarla. Porque ¿de qué le sirve a uno castigar a uno que hace el mal si éste no se convierte? ¿Para qué metemos en la cárcel a alguien si no se va a reinsertar o rehabilitar? ¿Solamente por el hecho de castigarlo, por una venganza social? La idea, lo bueno es conseguir que esa persona que ha hecho el mal deje de hacerlo y se justifique. Ese es el plan de Dios. No es una especie de ajuste de cuentas o de venganza social, sino que lo que pretende es que el malvado se convierta en justo. Y por eso cuenta esta parábola y cuenta las otras dos. Y por eso tiene este discurso parabólico para tratar de convencer a los otros de que están viviendo con una imagen de Dios que no le hace justicia. Porque la justicia de Dios apunta siempre al bien, apunta siempre a que uno se justifique y se haga justo. Bien, pues ya tienen ustedes una materia para comprender y darle un enfoque especial a la parábola del hijo pródigo o del padre justo, que le llaman algunos. Les espero ya en una próxima edición para que sigamos conociendo la Biblia y les dejo con la bendición. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta el próximo programa.